No vamos a ver el total de las obligaciones tributarias, sería imposible hacerlo. Son muchas, porque de todas maneras hay diferentes tipos de tributos e impuestos. Ahora, eh, lo delicado de la parte tributaria es que genera mucha complicación a la hora de su aplicación y eso puede generar a la larga que el comerciante tenga que pagar multas y tenga que pagar intereses por no haber hecho las cosas correctamente. Entonces, de ahí la importancia de esto. Primero, tenemos que definir qué son los tributos, porque si no sabemos qué son los tributos, no estamos hablando nada, pues. Y esto lo vamos a encontrar en el Código Tributario, que usted lo puede encontrar ahí, hay que descargarlo, pero hay que estar pendiente porque, como le digo, últimamente se han hecho unas reformas a la parte tributaria, hay que buscarlas. Por ejemplo, esto de la eliminación del FF y el COTRANS durante 3 meses. Luego se ha hecho una modificación a la aplicación del IVA para los combustibles durante 13 días, que creo que ya va a terminar el plazo, y lo más seguro es que lo vayan a ampliar. Entonces, ¿qué son los tributos? No hay que confundir tributo con impuesto. Son dos cosas no totalmente diferentes, pero el tributo es el género y el impuesto es la especie, dicen algunos. Como decir, dentro de los mamíferos, por decirlo así, hay cánidos, que son los perros, los lobos y toda la familia de ellos. Están los primates, que ahí están los chimpancés y están los gorilas. Y en fin, podemos listar una serie de mamíferos que existen. Entonces, el tributo es como el género y ya el impuesto, la tasa y la contribución especial son como las especies, se le llama. Entonces, ¿qué son los tributos? Los tributos son las obligaciones que establece el Estado. Ojo, los tributos son obligaciones. ¿Quién establece esas obligaciones? El Estado. El Estado es el que establece esas obligaciones en ejercicio de su poder de imperio. Ahí le faltó de imperio. O sea, el Estado establece esas obligaciones porque tiene la potestad legal de hacerlo. La Constitución le da ese poder de imperio, en el cual la Constitución misma dice que el Estado podrá establecer tributos, ¿verdad?, haciendo uso de ese poder que tiene de imponer. Bien. Cuya prestación en dinero, cuando habla de prestación, se refiere a la cantidad de dinero que usted paga, se exige con el propósito de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Es decir, que todo el dinero que el Estado recauda a través de los tributos es la base para que el Estado mismo pueda cumplir sus fines a través de su funcionamiento. Es decir, que nosotros a través de los tributos mantenemos al Estado o le damos recursos para que el Estado nos gobierne. Así funciona la cosa. Entonces, como el Estado no es una empresa en sí misma, no genera bienes y servicios, aunque sí lo genera en algunos casos, pero no es esa su función en el sentido de que no vende bienes y servicios, sino que si genera algún tipo de bienes y servicios, generalmente son gratis, por decirlo de esa manera, entre comillas, porque no hay nada gratis. Pero nosotros pagamos todos esos bienes y servicios que genera el Estado a través de nuestros tributos. Correcto. Eso lo dice el artículo 11 del Código Tributario. Ahora, ¿cómo se clasifican los tributos? Entonces, los tributos hay tres especies, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Fíjese que hay una costumbre, y a mí me da hasta pena porque hay ciertos disque analistas económicos y analistas políticos que confunden los impuestos con las contribuciones especiales. Por ejemplo, de la gasolina tiene ciertos impuestos y tiene contribuciones especiales. Impuesto a la importación, por ejemplo, porque cada vez que ingresa combustible al país, refinado o no refinado, pues esto
se le carga un impuesto, y el IVA, ¿verdad? Que también paga el IVA al ingresar y cuando se vende al consumidor. Esos son impuestos. Pero lo que es el COTRANS, por ejemplo, que es la contribución para la estabilización de las tarifas de transporte público de pasajeros, que se creó allá por el año 2008, cuando hubo otra crisis de combustible. Entonces, en lugar de aliviar al combustible, en ese momento lo que hicieron fue cargarle 10 centavos por galón a cada galón de combustible, independientemente si es gasolina o diésel. ¿Para qué? Para financiar el subsidio del transporte, es decir, pagarle a los empresarios de buses y microbuses una compensación económica para que no le suban al pasaje. Esa es la idea del COTRANS. Esa es una contribución especial. Ya vamos a ver, al final vamos a llegar a la conclusión cuál es la diferencia entre un impuesto y una contribución especial. Pero lo que decían los analistas que dicen que los impuestos del COTRANS, no, el COTRANS no es un impuesto, ni tampoco el FEFE, que es el otro Fondo de Estabilización y Fomento Económico. Eso es una contribución especial. El FOVIAL es una contribución especial, ¿verdad? En fin, hablemos ahora entonces de los impuestos. Yo siempre he dicho, cuando he hablado de esto, ¿verdad? Tuve la oportunidad de impartir la materia de Derecho Tributario varios años ahí en la Universidad Tecnológica. Eso ya es historia, ¿no? Porque eso fue allá por el año 2000, 2001, 2002, 2003, entre esos años. Tuve la oportunidad de dar Derecho Tributario. Allá en la Tecno en esa época se daba Derecho Tributario 1 y Derecho Tributario 2. Entonces en ese tiempo pues me tuve que especializar un poquito en esto. Y por ahí estaba recordando también de esa época un congreso centroamericano que estuve de docentes de contaduría pública, porque en ese año 2000, como el nuevo milenio, esa era la moda de que empieza el nuevo siglo y todo el mundo creía que iban a andar las naves espaciales, la gran pila de nosotros del año 2000. De hecho, cuando estábamos hipotes, decíamos, cuando alguien decía que iba a cambiar o iba a hacer algo que nunca hacía, decíamos, en el 2000, decíamos nosotros. Y al final llegó el año 2000, ¿verdad? Y nos pasó prácticamente 20 años más. Por ahí encontré en mis recuerdos un diploma que tengo, un certificado de ese. Participé con el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos cuando yo tenía como 30 años, ¿no? Entonces, ya pasó bastante agua debajo del puente desde que se creó también el Código Tributario en el año 2001. Por esa época se creó el Código Tributario que actualmente tenemos. Entonces yo decía y siempre he dicho que el impuesto es el tributo típico. Cuando yo digo el tributo típico significa que el impuesto es el tributo más tributo de todos. Es decir, el que cumple más con las características de un tributo es el impuesto, porque su naturaleza es más fiel al concepto de tributo. Veamos por qué. Dice que el impuesto es el tributo exigido sin contraprestación. De hecho, de los 3 tributos que vamos a hablar, el impuesto es el único que se hace sin contraprestación. ¿Qué es eso de sin contraprestación? Significa que el Estado le cobra a usted dinero, fíjese bien, vamos a poner el impuesto sobre la renta. Usted de su salario le descuentan un porcentaje de impuesto sobre la renta y ahora con eso de los recálculos que se hacen en junio y en diciembre, que es otro tema que está un poquito descuidado, lo de los recálculos, tampoco lo voy a dar yo porque no me toca, ¿verdad? Y no había tiempo de hacerlo. Había que mover la temática que estamos viendo para poder meter el recálculo, sin embargo lo podemos hacer. O sea, eso, si alguno de ustedes tiene interés, mire qué es eso el recálculo, queremos aprender a hacerlo. Se hace en junio y en diciembre. ¿Cuál es la idea del recálculo? El recálculo lo que hace es que a usted le recalculan en los primeros 6 meses del año y en los otros 6 meses lo que usted le han descontado de renta para que cuando usted declare o si es que declara, no tenga ni que le devuelvan dinero al Estado ni que usted tenga que pagarle al Estado, sino que le salga cabalito. O sea que el recálculo es como un ajuste que se hace del impuesto calculado o retenido para que el contribuyente no tenga ni que pagar ni tenga tampoco que le devuelvan. Eso ahorra al Estado el hecho de estar procesando tantas declaraciones como antes por devolución.
Hoy sí hay gente que le devuelven, pero ya es menos porcentaje que antes. Entonces, a usted le cobran su impuesto sobre la renta, pero en ningún momento usted va a decir que por ese, bueno, yo pagué $300 de impuestos sobre la renta este año, entonces tengo derecho a que el Estado me contrapreste o que me dé una compensación equivalente a $300 en beneficios de salud, carreteras, educación. No. El impuesto tiene esa característica, le cobra el Estado y el Estado decide en qué lo va a gastar. Es decir, que no está amarrado lo que usted paga a lo que usted va a recibir de esos impuestos. Esa es una característica que lo vuelve tributo típico, porque el tributo prácticamente es su esencia. El Estado le cobra, pero el Estado decide para qué lo va a usar. Ahora, cuyo hecho generador, quiero aclarar, todo tributo tiene un hecho generador. ¿Dónde está ese hecho generador establecido? En la misma ley del impuesto en este caso. La ley de impuestos sobre la renta establece en su artículo 1, 2, 3 y 4 todo lo relativo al hecho generador. El IVA, por ejemplo, la ley del IVA establece desde el artículo 11, 12 en adelante hasta llegar al 18, 20, no recuerdo exactamente, los 4 hechos generadores que hay del impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son esos 4 hechos generadores que establece el impuesto al valor agregado? Bueno, la transferencia de bienes, la prestación de servicios, el retiro o autoconsumo de bienes y la importación o internación de bienes y servicios, que son los 4 hechos generadores del IVA. Transferencia de bienes, muebles corporales, dice, la prestación de servicios, el autoconsumo o retiro de bienes, que es cuando la empresa consume los mismos productos que ha comprado, y tercero, la importación o internación de bienes y servicios. No me meto en esa parte, jóvenes, que es muy interesante, pero eso es derecho tributario. Entonces yo aquí solo estoy retomando aspectos de las obligaciones tributarias muy en general. Entonces, pero usted debe siempre preguntarse cuál es el hecho generador de este tributo. Por ejemplo, del impuesto sobre la renta es la obtención de rentas, que pueden provenir del, dice el mismo artículo 1 y 2, que pueden provenir del trabajo, dice, o pueden provenir de la actividad empresarial o pueden provenir del capital. Dice, esas son las 3 fuentes de renta que existen. Entonces, ese es el hecho generador. El hecho generador es ese acto, dice, ¿verdad?, constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, generalmente económica, porque si no hay un hecho económico es bien difícil que pueda existir un impuesto, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Esos hechos de naturaleza económica, ¿por qué dice jurídica o económica? Pero en realidad, para que exista impuesto, el hecho debe ser económico, porque si no, el Estado no tiene una base sobre qué calcular el impuesto. Entonces, los hechos generadores de los impuestos, en este caso, son hechos de carácter económico. Por ejemplo, obtener salario. Usted gana un salario mensual de $1,500. Entonces al año usted va a ganar aproximadamente entre 18 y 20 mil dólares. Sobre esos 18 o 20 mil dólares le van a calcular un impuesto y es lo que usted va a pagar. O sea, el hecho generador es el haber obtenido ingresos. Si usted durante un año no trabajó, no generó ingresos propios, entonces usted no tiene la obligación de pagar ese impuesto porque no cumplió con el hecho generador. Ahora, generalmente el hecho generador es de carácter económico. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es medir o determinar o poner de manifiesto la capacidad contributiva que usted tiene como sujeto pasivo. Ya vamos a hablar más adelante por qué sujeto pasivo. Eso está más adelante en la misma presentación. Pero la capacidad contributiva es la capacidad económica que usted tiene de contribuir. Es decir, que el Estado tiene una premisa. Si esta persona generó 20 mil dólares de ingreso en el año, entonces tiene la capacidad de pagar un porcentaje de esos 20 mil dólares como impuesto. Si esta persona fue al supermercado y compró bienes, víveres o lo que sea que usted haya ido a comprar al supermercado por un monto de $60, entonces tiene la capacidad de pagar el IVA o un porcentaje de IVA por esos $60 que está comprando. Entonces, la capacidad contributiva significa que si yo tengo capacidad, que si yo puedo generar ingresos, puedo generar consumo, entonces tengo capacidad de pagar un porcentaje de ese consumo o de ese ingreso en concepto de impuesto. De ahí que hay impuestos directos e indirectos, de eso no vamos a hablar ahorita.
Eso lo vamos a dejar para contabilidad gubernamental si es que yo tengo el placer de darle la materia. Luego vienen las tasas. La tasa es el segundo tributo. Ya la tasa se sale un poco del concepto original de tributo porque dice que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado al contribuyente. Vamos a ponernos en el campo municipal porque es donde más no se aplican las tasas más, sino que es donde es más evidente la existencia de las tasas. Y una de las tasas que existen en casi todas las municipalidades es el llamado tren de aseo, que se le llamaba antes, que nunca entendí por qué le decían tren de aseo si es un camión y en un lugar es una carreta. Pero dicen tren de aseo. Hoy se llama, hoy le ponen disposición de desechos sólidos. O sea, los nombrecitos un poquito así más, más rimbombantes, pero en realidad es lo mismo. Es que venga el camión, se lleve la basura y la vayan a botar a otro lado. Ese es prácticamente. ¿Qué diferencia entre una tasa y un impuesto? Bueno, en la tasa, en el impuesto no hay contraprestación, en la tasa sí. Usted paga a cambio de un servicio público. Por ejemplo, el tren de aseo. Todos los meses, ya sea si se hace a través del recibo de energía, que es lo normal en muchas municipalidades, a través del recibo de energía y viene cargado el tren de aseo. Usted paga una cuota para que le hagan el servicio tren de aseo. Entonces, hay un servicio a cambio de un pago. Pero hay que aclarar que diferente a los servicios comunes y corrientes, como puede ser, por ejemplo, el servicio de teléfono, en la tasa usted tiene la obligación, ojo con esto, obligación de pagar, le presten o no le presten el servicio. Porque ahí dice que la prestación puede ser efectiva o potencial. O sea que puede ser que sí, ¿verdad? El tren de aseo o el camión, como se debe llamar, pasa cuando debe pasar, o pueden haber meses donde no pasó ni una vez, porque están en huelga, los camiones están arruinados, que es lo que está pasando en muchas alcaldías actualmente. Están quebradas, o sea, no tienen ni siquiera para reparar un camión de basura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que porque no pasaron este mes los del tren de aseo no voy a pagar la tasa? Claro que hay que pagarla porque es un tributo. Ahí donde se hace diferente una tasa de un servicio común y corriente como el teléfono, el cable, el internet que usted pueda estar pagando. Ahí si no le prestan el servicio, usted puede ir a la empresa, reclamar y a pedir un ajuste de factura para pagar menos, proporcional a los días que usted no tuvo servicio. Pero en el caso de las tasas, no. Ahí se paga porque se paga, se reciba o no se reciba el servicio. Eso lo hace diferente a un servicio común y corriente. Tampoco dice que se debe considerar como tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado, es decir, lo que estábamos hablando, el teléfono u otro tipo de servicios que no son inherentes al Estado, o sea, que no le corresponden al Estado propiamente dicho, no se consideran tasas, sino que en ese caso serían prestaciones de servicios normales. Bien. Y la contribución especial, que es el tercer tipo de tributo. Otra característica que tienen los tributos es que todos están con base en leyes. No puede haber tributo si no hay ley. De hecho, los romanos tenían una máxima que decía, sin ley no hay tributo. ¿Verdad? No puede establecerse un tributo por voluntariedad de las personas. Mire, queremos que contribuyan. No, es por ley y es obligatorio. Es coercitivo, dicen los abogados. Algo coercitivo o coercible es algo que se puede obligar a la persona a hacerlo aún en contra de su voluntad. Nosotros no pagamos los tributos muchas veces porque nos guste, porque estemos de acuerdo, sino que porque la ley así lo dice. Si no lo hacemos nos metemos en problemas. Entonces, la contribución especial también es un tributo. Pero, ¿qué característica tiene la contribución especial? Dice que es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Vamos por partes. Ya hecho generador, ya lo
Ya lo aclaramos qué es. ¿Cuál es el hecho generador de una contribución especial? Un beneficio derivado de la realización de una obra pública o de actividades que el Estado realiza. Ejemplo, el fovial. El fovial es una contribución especial que son 20 centavos por galón de gasolina o diésel. Se caga cada vez que usted va a la gasolinera y pone un galón de gasolina, son 20 centavos de lo que usted está pagando, de los 4 fichas que paga, hay 20 centavos que van para el fovial. ¿Para qué va a servir el fovial? Para reparar calles y mejorar los accesos de esas calles, porque no solamente es la calle propiamente, sino que ellos chapodan las zonas verdes de las calles, limpian la maleza, cortan las ramas de los árboles, pintan las señales, todo eso es parte del fovial. Es una contribución especial porque se paga para recibir ese beneficio exclusivamente. Entonces dice, como los que más se benefician del uso de las carreteras son los automovilistas, entonces ellos serán los que tienen que pagar 20 centavos por cada galón de combustible que consuman. Entonces está amarrado el pago al beneficio recibido. Y hay otro tipo de contribuciones especiales que son un poquito más concretas, que es las famosas contribuciones de mejora, que es cuando, por ejemplo, la alcaldía le dice a la gente de una comunidad, mire, vamos a cobrarles 100 dólares por cabeza para arreglar la calle de la comunidad. Le vamos a poner adoquín o le vamos a poner asfalto. Entonces, 100 colones por cabeza y lo demás lo va a poner la alcaldía. Eso es una contribución de mejora donde el beneficio es más directo, ¿no? El beneficio es más directo para quienes están pagando. El fovial como que es más difuso porque lo paga medio mundo, pero no todo el mundo se beneficia de la misma manera. Pero igual hay un beneficio, correcto. Y dice que cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyan el presupuesto de la obligación. El presupuesto de la obligación no es un presupuesto como nosotros lo entendemos, sino que el presupuesto en términos tributarios es lo que se supone que debe pasar para que la persona se obligue a pagar. Entonces aquí lo que se hace es limitar al Estado o a la alcaldía para no gastar el dinero en algo que no sea para lo que se está recaudando. Esos 100 dólares que van a dar los de esa comunidad tienen que servir exclusivamente para comprar los adoquines, contratar al personal y hacer la calle. No se deben utilizar para pagar otras cosas. Esto lamentablemente a veces no se cumple, sobre todo cuando hay crisis financiera en el Estado, entonces el Estado agarra de donde puede para pagar cosas que no debe. Lo importante es que al final cuadren las cuentas y que todo lo que se recaudó al final sirva para lo que se estableció, aunque en un momento dado lo desviemos para otra cosa, ¿no? O sea, lo gastamos ahorita, pero cuando recibamos lo demás, eso no es correcto hacerlo, pero a veces se hace. Es como cuando usted le dice a su hermano, su tío, su mamá, mira, guardame estos 10 pesos, ¿verdad? Ahí te los voy a pedir después. Bueno, 10 dólares ahora no es nada, ¿no? Digamos que son 50 pesos, para que valga la pena, ¿no? Y entonces le dan los 50 pesos, bien usted los dobla, ¿verdad? Los billetillos, los mete ahí en un rinconcito de la cartera, no los mezcla con lo demás, porque dice, este es de mi mamá, mi mamá me lo va a guardar y yo se lo tengo que devolver. Pero ahí pues casi llegando a fin de quincena, hijo de la madre, ya no tengo pisto. Como mi mamá no me ha pedido los 50 pesos, voy a quitarle, voy a darle 10 pesitos, ¿ya? Y usted agarra los 10 pesitos para el bus y le compra una cosita por ahí. Con la idea que cuando le paguen la quincena, usted reponga los 10 pesos y cuando su mamá le pida el dinero, pues esté completo. Así hace el Estado a veces. Le envía dinero, luego cuando recauda lo demás, lo compensan, van tapando hoyos. El problema es cuando no llega, veamos que usted le atrasaran el pago de la quincena y le dijeran a la empresa, mire, si que no he visto ahorita, me van a esperar un par de días, y su mamá en ese momento le dice, yo quiero los 50 pesos. Y usted solo tiene 40 o solo tiene 30, ahí es donde vienen los conflictos, vienen los problemas. Entonces, la contribución especial, el dinero que se recauda debe servir exclusivamente para lo que se estableció. Y luego habla de la contribución de mejora, de la cual hemos estado hablando. La contribución de mejora es la instituida para costear la obra pública que produce una valorización inmobiliaria y tiene como límite total el gasto realizado y como límite individual el incremento del valor del inmueble beneficiado. Es decir, que si usted va a pagar en la colonia para que adoquinen la calle,
la suma de todas las contribuciones que hagan todos los vecinos no debe ser mayor al gasto que se requiere hacer para hacer la calle. Ese es el límite máximo total. Y el límite individual, es decir, lo que cada quien va a poner, no debe ser mayor al beneficio supuestamente que va a recibir usted al tener la calle arreglada. Entonces hay dos límites, ¿no? Un individual y un límite global o total. La idea es mejor, así que al mejorar la calle, pues obviamente el valor del terreno donde usted vive va a valer más, su casa va a valer más porque está en una calle adoquinada. Diferente a que estuviera en una calle polvosa, su inmueble vale menos, ¿no? Y luego habla de la contribución de seguridad social, que es la que se refiere al seguro social, por ejemplo. Es la prestación a cargo de patronos y trabajadores integrantes de los grupos beneficiados destinada a la financiación del servicio de salud y de previsión, que es lo que nosotros pagamos todos los meses, nos descuentan, y que una parte la paga usted y otra parte la paga el patrón. Hay un porcentaje que paga cada sector, ¿verdad? Y que al final sirve tanto para salud como en algunos casos para cuestión previsional, es decir, para pago de pensiones. O sea, pero en nuestro caso, la contribución de seguridad social para salud se paga al Seguro Social y la de pensión pues se paga a la AFP, en el caso de ustedes como jóvenes, pues AFPs. Esto está de acuerdo al artículo 15 del Código Tributario. Son las 9:45. Vamos a escuchar una ranchera. Ah, perdón, creí que estaba en la radio. Vamos a